Bueno, hola a todos ustedes. Vamos a comenzar con esta charla con respecto al origen de la computadora eléctrica o electrónica. Y bueno, brevemente vamos a hacer como un pequeño resumen en el cual la finalización del mismo va a haber un trabajo práctico donde ustedes van a tener que ir completando distintas, no sé, crucigramas, y respuestas a algunas preguntas que ustedes van a tener en el PDF. Para comenzar a hablar con respecto a las computadoras, es decir, muy probablemente hoy el mejor ejemplo de una computadora es un celular, que cumple todas las condiciones de una computadora, ¿sí? Pero obviamente esto lo vamos a ubicar en el tiempo, de dónde comenzó con la idea del hombre de tratar de realizar cálculos, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer ahora nosotros es hacer una pequeña revisión histórica y vamos a culminar en la generación de computadoras. Nosotros ahora lo que vamos a ir viendo es que la humanidad, desde su primer momento, ¿sí? Intentó registrar a través de cálculos, ¿sí? Toda la información, ¿sí? Entonces no lo podemos abstraer, ¿sí? De que uno de los primeros inventos, que es de la cultura china, es el ábaco. Es decir, la civilización china trataba de desarrollar sus cálculos, ¿sí? A través de este elemento que ustedes ven en pantalla, ¿sí? Obviamente, pasado el tiempo, ¿sí? Las computadoras comenzaron, o las computadoras, estos tipos de dispositivos, comenzaron a pasar, en este caso, para el occidente. Y nosotros lo que primero que vamos a ir viendo, que fueron apareciendo distintos elementos. Por ejemplo, la regla de cálculo, ¿sí? De John Napier, ¿sí? También lo que llaman la pascalina, ¿sí? De Blaise Pascal, ¿sí? Y un elemento que se llama la máquina analítica de Charles Babbage, ¿sí? Esto simplemente es un recuento de 3 elementos, ¿sí? Que en el siglo XX, ¿sí? Muchos científicos, en este caso muchos matemáticos, ustedes van a ver que en la historia de la computación hay muchos matemáticos. Entonces, estos científicos, tomando idea desde el ábaco, desde la máquina analítica de Charles Babbage, ¿sí? Empezaron a agregarle distintos tipos de componentes, ¿sí? Y es a lo que se conoce, hasta el día de hoy, la generación de la computadora eléctrica o electrónica, ¿sí? Obviamente, se la enumeró en generaciones, ¿sí? Hay algunos historiadores que la analizan en 3 generaciones, hay algunos que la toman en 5, en 6 o en 7 generaciones, ¿sí? Para mí, yo la enumero en 3 generaciones, ¿sí? Esas 3 generaciones debía cumplir 3 condiciones, ¿sí? Para determinar que se pasaba a una nueva generación. ¿Cuáles eran los elementos que se tenían que tener en cuenta? Uno, la velocidad. ¿Qué quiere decir? Que la generación que venía tenía que hacer más rápidos los cálculos que la anterior. Que sea fiable. ¿Qué quiere decir? Que funcionaba más tiempo sin tener fallas. Eso se llama fiabilidad, ¿sí? Es decir, que los nuevos componentes tenían que tener más tiempo de duración sin tener fallas. Y el tercer punto se llama la miniaturización. ¿Qué es eso? Que los elementos nuevos que se iban incorporando a las computadoras eran de tamaño más reducido que el anterior, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que para pasar de una generación a otra tenía que cumplir estas 3 condiciones. Tenía que ser más rápida, tenía que durar más tiempo sin que tenga fallas y tenía que ser de un tamaño más reducido que el anterior.
Esas eran las 3 condiciones que debían cumplir. Nosotros vamos a definir como la primera generación de computadoras, más o menos se empieza en los años 50, ¿sí? Y las computadoras obviamente eran muy distintas a las que vemos hoy, ¿sí? Las computadoras ocupaban edificios completos o pisos de edificios completos, ¿sí? Hacía un gran consumo eléctrico, ¿sí? Y obviamente sus cálculos no se visualizaban en una pantalla, no había pantallas. Generalmente esa información se traducía en el encendido o en apagado de luces o en algunos casos, en el final de esta generación, en tarjetas perforadas. Esos eran los resultados de los cálculos que se le pedía a ese tipo de computadoras. En ese caso, las computadoras tenían un componente principal que se llamaban las válvulas de vacío, ¿sí? Es decir, las computadoras, gran parte de su estructura tenía este tipo de elementos, que ustedes acá lo ven en las imágenes, ¿sí? Este tipo de válvulas, ¿sí?, consumían mucha electricidad y no duraban tanto porque constantemente se la tenían que ir cambiando, ¿sí?, cuando había fallas o se quemaban este tipo de componentes. Una cosa que fue nefasta para la humanidad, pero le permitió un avance a la computadora, fue la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial hizo que los distintos países, ¿sí?, que querían ganar la guerra, invertían en cualquier lugar donde ellos pensaban que había un beneficio que iban a tener contra el enemigo. Por ejemplo, en Inglaterra, ¿sí?, tenían algo de que ellos podían interceder los mensajes de los nazis, ¿sí? Pero los nazis tenían un código que se llamaba el código Enigma, en que era muy difícil comprender, ¿sí?, qué decían los mensajes. Y el gobierno inglés, a través de alguien que le informó al Ministerio Militar o Ministerio de Guerra, le dijeron que había un par de científicos matemáticos en algunas universidades de Inglaterra, donde ellos tenían estaban con máquinas que le permitía hacer cálculos y tener una resolución muy rápida. Obviamente el ministerio se contactó. Una de las cabezas principales se llama Alan Turing, y que él decía que iba a ser una máquina que permitiría resolver los códigos alemanes. Entonces lo que hizo el gobierno, invirtió muchos millones de dólares o de la moneda de aquel momento para que este hombre pueda armar esa famosa máquina. Nosotros la vamos a ir viendo acá. Hay creo que se llama el código Enigma, está en Netflix, si alguien la quiere ver. Y acá viene una foto de la película, pero que simulaba, era muy parecida a la máquina real de Alan Turing. Esa máquina, lamentablemente, nunca terminó de construirse. ¿Por qué? Porque terminó la guerra antes, ¿sí? Pero fue un gran precursor para el resto de los científicos y matemáticos del mundo, porque dejó un avance muy importante en la construcción de estas nuevas computadoras, ¿sí? Alan Turing, una pequeña reseña, no fue condecorado por el gobierno inglés. Es más, fue encarcelado, ¿sí? Fue encarcelado, preso, y murió en las celdas por ingerir cianuro, ¿sí?, que estaba en una manzana, ¿sí? Simplemente su condena fue porque era homosexual. En aquellos momentos era castigado, en este caso, al que yo denomino el padre de la computación, es decir, uno de los grandes genios de la humanidad, ¿sí?, murió en la cárcel, ¿sí? Mucho tiempo después, mucho tiempo después, hubo alguien que en computación hizo mucho, como Steve Jobs, ¿sí?, lo homenajeó, porque si ustedes ven, el logo de Apple tiene la manzana con una mordida. Ese simboliza un homenaje a Alan Turing, ¿sí?, un genio de las computadoras. Recordando, hubo muchas computadoras que se hicieron en ese tiempo, ¿sí? Por ejemplo, la Mark I,
¿sí? Una de las primeras computadoras. La ENIAC, ¿sí? Fíjense en las imágenes lo que eran, ¿no? Los cableados, ¿sí? Y simplemente la foto no mostraba todo lo que era la computadora, ¿sí? La UNIVAC, ¿sí? Estas eran las computadoras de ese momento, es decir, fueron 3 computadoras asociadas a generación de computadoras. Siempre recuerden que no se podía almacenar la información, simplemente la información se transcribía muchas veces en el perforado de hojas de papel, ¿sí? Entonces, no había un almacenamiento de información, ¿sí? Después comenzó la segunda era de las computadoras, ¿sí? Yo antes, sin olvidarme de esta época, hay que recordar a 2 personas. Uno era John Von Neumann, ¿sí? Y Alan Turing, que lo tienen ahí, ¿sí? Estas 2 personas fueron fundamentales, ¿sí? Para la evolución de este tipo de computadoras. Para recordar bien, Von Neumann, ¿sí? Aportó un concepto de programación, ¿sí? Y hasta el día de hoy se sigue esa estructura, ¿sí? Es decir, Von Neumann propuso codificar y almacenar instrucciones en una memoria, ¿sí? Hasta el día, lo vuelvo a reiterar, hasta el día de hoy se sigue aplicando esa teoría, la teoría Von Neumann. Entonces, por eso pongo la imagen de estas 2 personas, porque fueron los genios o los que hicieron que la computadora siga existiendo hasta en los niveles que estamos hoy, ¿sí? Después vino la segunda generación de computadoras. Ya se dejó usar las válvulas de vacío, ¿sí? Como les dije antes, eran gran consumos eléctricos, duraban poco porque se tenían que ir constantemente reponiendo. Y entonces empezó a hacer lo que las computadoras venían con transistores, ¿sí? Lo que permitió que estos transistores, uno, se reducía los tamaños, consumían menos, duraban más sin tener fallas, y además se podía aplicar, se podía hacer programas, se los podía programar, ¿sí? Y bueno, fue un gran avance en las computadoras porque fueron reduciendo sus tamaños, ¿sí? Y bueno, ahí las computadoras más conocidas, ¿sí? Que ahí lo tenemos en imagen, tenemos el NSR 315, el RCA 601, ahí están viendo que ya las máquinas podían guardar en cintas, ¿sí? La información. Después estaba la Philco 212, la IBM 7090, ¿sí? Ahí fueron las computadoras más emblemáticas, entre tantas que había, de esa generación. Y por último, tenemos la tercera generación de computadoras, a la que está más asociado a lo que nosotros vivimos, ¿sí? Que son las computadoras que están, el cerebro de la máquina son los que se denominan circuitos integrados o vulgarmente se los conoce como chip, ¿sí? Estas computadoras lo que hicieron es reducir drásticamente sus tamaños, ya podían entrar tranquilamente en un escritorio, ¿sí? Tenemos acá, fíjense que tenemos las primeras computadoras de esa generación, ¿sí? Que están acá, que las vemos ahí, la CDC 6000, la serie, la IBM 370, ¿sí? Que fueron las primeras computadoras. Siempre recordando que las computadoras hasta ese momento estaban asociadas mucho a las universidades y a las partes militares, y se usaba comercialmente para alguna empresa, por ejemplo, para hacer los censos de población, para hacer la contabilidad de alguna hiperempresa. Es decir, el uso era muy, muy reducido. Con la tercera generación comenzó una computadora que es emblemática, ¿sí? Que la tienen acá, una Altair, ¿sí? Que fue la primera computadora que se podía programar, ¿sí? Obviamente se tenía que tener un conocimiento electrónico de ese tipo de computadoras, pero fue la primera computadora, ¿sí? Que estuvo al alcance de alguien medio de la sociedad, ¿sí? Todo esto cambió cuando en 1980
se aparecieron dos computadoras emblemáticas, ¿sí? Las que nosotros denominamos la IBM PC y la Apple I, ¿sí? Dos tipos de computadoras revolucionarias, ¿sí? La Apple para un mercado más reducido por los costos, ¿sí? Está asociado mucho, en un avance gigante, y se usó mucho para las partes gráficas, ¿sí? Mientras que la IBM PC tuvo su origen con una mayor cercanía al usuario común, al usuario de la casa. Obviamente estamos hablando de máquinas que eran costosas, es decir, no estaba al alcance de cualquier persona. De ahí surge, de la IBM PC, salen muchísimas empresas, es el boom de la computación a nivel mundial en los 80, porque hay un montón de empresas que se agregan y empiezan a hacer sus computadoras copiadas o clonadas de la IBM PC. Por eso muchas reciben el nombre de clon, porque eran copias de ese modelo de la empresa norteamericana. Con la llegada de esas computadoras se bajan los costos porque empiezan a intervenir muchísimas empresas de todos lados del mundo y las computadoras pasó a ser un elemento de los hogares. Las empresas que hacían ese tipo de computadoras, recuerden que esta tercera generación estaba desarrollada en base a los circuitos integrados, a los chips. Y hubo dos empresas que casi monopolizaron, hasta el día de hoy lo siguen haciendo, que hacían los microprocesadores, una de la empresa Intel y otra de la empresa AMD. Este tipo de empresas hacían lo que llaman los chips, los cerebros de las computadoras, ¿sí? Y obviamente esos chips fueron mejorando su rendimiento, su velocidad, su cálculo de proceso, y a cada modelo que lo sucedía le iban poniendo un modelo, y ahí se fueron imponiendo en el mercado. Por ejemplo, en el primer momento, las 286, que era de Intel, 386, 486, y después venía la línea Pentium, y así con la parte de Intel. Entonces, la estructura es la misma, si sigue siendo chip, pero los modelos fueron indicando los distintos etapas de la evolución de esta tercera generación, ¿sí? Entonces, estas fueron las empresas que monopolizaron el mundo de los chips, que lo siguen actualmente. Estas dos empresas son las pioneras y las de mayores recursos hasta el día de hoy. Obviamente, esta tercera generación no se puede olvidar de tres personas íconos de la computación, como Steve Jobs, ¿sí? Creador de todo el emporio de Apple, ¿sí? Stefan Wozniak, que es casi eran con Steve Jobs, eran como hermanos, es decir, él era el genio de la electrónica, Wozniak, y Steve Jobs era la cara comercial, ¿sí? Entonces, para mucha gente no es una persona muy conocida, pero es el genio para ir detrás de Apple, era Wozniak. Y bueno, después la persona, Bill Gates, ¿sí? Es una persona emblemática en esta tercera generación de computadoras. ¿Por qué? Porque venían ya con programas, con sistemas operativos. Y Bill Gates, con la primera computadora, la PC que estuvimos hablando hace unos instantes, venía con un sistema operativo, ¿sí? El sistema operativo emblemático de las computadoras PC se lo conocía como Microsoft DOS, ¿sí? Y que después fue mutando hasta convertir lo que es hoy Windows, ¿sí? Entonces, gran importancia le dio a la computación que los entornos operativos y de poder usar a través de un sistema operativo sea más fácil, más intuitivo, permitió que la computadora sea y esté al alcance de cualquier persona. Entonces, gran parte de esos procesos, ¿sí? De que sean fáciles el uso de las computadoras, se lo deben a las tres personas que mencioné hace un rato. Obviamente, esto es una breve explicación de las tres generaciones de computadoras. Siempre recuerden que se tenían que cumplir tres condiciones: velocidad, fiabilidad y miniaturización. Si nosotros tengo que hacer una comparativa de los elementos, vamos a decir que cómo fueron reduciendo, qué sé yo,
pusimos la válvula gráficamente, lo que ocupaba, cómo se fue reduciendo con el transistor y obviamente puse un pequeño manchoncito negro, tendría que ser mucho más finito si es comparativo. Recuerden, tenemos que comparar la pequeña computadora que ocupaba un edificio a lo que hoy ocupa un celular, ¿sí? Pero gráficamente se vería así, cómo se fue reduciendo los tamaños de las computadoras. Y con respecto a la velocidad, se invierte. La velocidad de proceso que tenemos hoy es grandísima con respecto a los cálculos que hacían, no sé, las primeras computadoras, no sé, lo que hacía la ENIAC, la UNIVAC, ¿sí? Entonces, estos gráficos son para que ustedes sepan comprender cómo se ganó en velocidad y cómo también se empezó a disminuir los tamaños de las computadoras, ¿sí? Entonces, este es un muy breve resumen de lo que es la historia de las computadoras. Por ahí tomamos como emblema el símbolo del ábaco de la civilización china, hasta hoy llegar a un celular. Todo eso fue un trayecto, obviamente, de forma muy rápida, y siempre recordando a todas esas personas, a Alan Turing, Charles Babbage, a Steve Jobs, ¿sí? A Wozniak, a Paul Newman, que fueron gente que permitió con sus aportes, con sus conocimientos, llegar a todo lo que podemos disfrutar nosotros hoy con respecto, vuelvo a decir, a tratar de decir que un celular es hoy la computadora, ¿sí? Así que bueno, esto es un muy breve resumen, ¿sí? Ahora van a tener un PDF, ¿sí? Que lo van a tener ahí, se llama Introducción a la computadora. Bueno, ahí van a tener un par de preguntas y me la van a tener que responder, así que bueno, espero que les haya gustado este mini clase sobre la historia de la computadora eléctrica. Así que les mando un abrazo y nos mantenemos en contacto.